Ok, vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. El día de hoy vamos a tener un repaso general de los temas que hemos visto. Después del repaso general, vamos a hacer una actividad en donde ustedes van a poder poner a prueba si realmente obtuvieron los conocimientos o cuáles son esos temas que les hace falta repasar. Entonces, vamos a comenzar con nuestra proyección a explicar, ¿sale? Entonces, me voy a ir a las diapositivas. Y en la primera diapositiva, tengo un tema que nosotros, que fue de los primeros que vimos, que fue el proceso de comunicación o los elementos del proceso de comunicación. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos este tema del proceso de comunicación, les decía que el proceso de comunicación siempre va a estar presente en todo diálogo que yo establezca con alguna persona. Este diálogo puede ser presencial, es decir, puedo tener a la persona en ese momento a mi lado, en físico. Puede ser también virtual, como esta clase que estamos teniendo nosotros. Puede ser una llamada telefónica, puede ser una carta, sale un documento que yo envíe. Y entonces siempre que yo de alguna manera exponga mis ideas, mis sentimientos y demás, estoy estableciendo un proceso de comunicación. En esta parte del proceso de comunicación, recuerden que nosotros estuvimos viendo cuáles eran los elementos. Dentro de estos elementos teníamos el mensaje, que es la información que yo voy a enviar o que yo voy a dar al receptor. También veíamos que se compone por un emisor y un receptor, y que estas funciones de emisor y receptor van a ir cambiando de acuerdo como se vaya dando el proceso de comunicación. Es decir, si yo les digo algo a ustedes, les estoy exponiendo y en algún momento ustedes me contestan, yo al ser el emisor, porque estoy dando el mensaje, y al ustedes contestarme se cambian los papeles. Entonces, en lugar de yo ser emisor, sería un receptor, porque voy a recibir contestación a la pregunta que yo estoy haciendo. Aquí sí lo que es un emisor y lo que es un receptor. Pregunto, jóvenes. Si nos queda claro que el emisor es la persona que da el mensaje y que el receptor es la persona que lo decodifica y obviamente lo recibe y lo procesa para poder convertirse posteriormente en un emisor. También teníamos dentro de los elementos del proceso de comunicación, teníamos el código. Cuando hablamos del código, hablamos de lo que yo ocupo para comunicarme. Pueden ser palabras, pueden ser señales, pueden ser signos. Y también nos habla del canal. Acuérdense que el canal es el medio por el cual yo voy a dar ese mensaje. En este caso, nosotros que estamos entablando una conversación por una plataforma, pues la plataforma Meet es nuestro canal. ¿Cuál es el código que estoy utilizando? Pues la palabra, porque me estoy expresando a partir de ciertas oraciones que estoy expresando de manera oral. Pregunto, hasta aquí, ¿ustedes tienen alguna duda de estos elementos en cuestión del mensaje, del código, del canal, del emisor y del receptor? ¿Hay algo que no tengan claro? ¿Ok? No. También es importante que nosotros analicemos que todos estos elementos, tanto el mensaje como el código, como el canal, tienen mucho que ver con el contexto en el cual yo esté estableciendo mi proceso de comunicación. Es decir, el código no va a ser el mismo si yo, por ejemplo, estoy reclamando algo. Si a lo mejor adquirí un servicio y ese servicio no está funcionando, y entonces yo estoy muy enojada, mi contexto es diferente, por lo tanto mi código no solamente puede ser verbal, también puede ser a partir de las señas, de los gestos que yo haga, del tono de voz que utilice. Entonces, este proceso de comunicación va a ir cambiando de acuerdo al contexto en el que yo lo presente. Entonces, una vez que ya repasamos un poquito este proceso de comunicación,
nos vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, en donde están en juego otros elementos que son muy importantes para establecer estos procesos de comunicación o dar a entender algo, que son las funciones de la lengua. Aquí yo les decía que siempre que nosotros entablamos un mensaje o siempre que decimos algo, nosotros tenemos una finalidad. Es decir, siempre que comunicamos algo lo hacemos con una finalidad. O queremos convencer a la persona, o queremos expresarle un sentimiento, o queremos darle un tema, queremos exponerle cierta información. Entonces, de acuerdo a la necesidad o al objetivo que yo tenga cuando doy un mensaje, son las diferentes funciones que adquiere nuestra lengua. La primera que tenemos nosotros es la función referencial. Si ponemos atención a nuestra diapositiva, nos dice que se da una función referencial cuando la lengua informa sobre la realidad, sobre un referente, como en un texto científico. Entonces, ¿cuándo va a ser referencial? Cuando expongo o explico un tema. Estoy dando referencia sobre algo. No solamente puede ser en ocasiones científico. Por ejemplo, si yo estoy dando una noticia periodística y estoy hablando de un suceso de una manera objetiva, mi función es referencial. ¿Por qué? Porque solamente estoy comunicando. La función apelativa o connativa es cuando la lengua se usa para convencer. Es decir, los políticos hacen mucho el uso de la función apelativa. O cuando, por ejemplo, alguien participa en un concurso de oratoria o en una mesa redonda o en un debate, utiliza mucho este tipo de lenguaje, en donde trata de convencer a la persona de que el punto de vista que está dando o lo que está diciendo es lo correcto. Luego tenemos la función metalingüística. Recordemos que la función metalingüística es cuando yo voy a hablar de la lengua a partir de la lengua. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando yo les doy una clase de ortografía y les hablo de la acentuación, cuando yo les hablo de los signos ortográficos, cuando yo les hablo de cómo comunicar un mensaje en un proceso comunicativo, estoy teniendo una función metalingüística, porque acuérdense que meta quiere decir dentro. Entonces, es dentro de la lingüística, explico la misma lengua. Por eso se llama función metalingüística. La siguiente función es la poética. Estoy pasando muy rápido en la información porque recuerden que todo eso ustedes ya lo tienen apuntado. Solamente estamos repasando los temas. En la función poética tenemos nosotros la finalidad de expresar un sentimiento o una emoción. Y aquí en la función poética, si nosotros queremos ser todavía un poquito más explícitos, pues en esta parte tiene también toda una estructura lingüística. ¿Por qué? Porque en la función poética hablo con metáforas, hablo en un sentido figurado. Si yo, por ejemplo, digo tus ojos de perla, pues no estoy diciendo que sus ojos son bellos, pero no le estoy diciendo tal cual, tus ojos son hermosos. Estoy utilizando una metáfora. Estoy haciendo referencia a los ojos al compararlos con otro objeto o con otra cosa. Entonces, ¿cuándo voy a distinguir que está presente la función poética? Número uno, cuando expreso emociones, pero cuando utilizo un lenguaje figurado o un lenguaje elevado. Y después viene la función fática. La diapositiva me dice que cuando la función principal de la lengua es la de abrir un canal de comunicación con el receptor. Como cuando yo les digo, ¿sí se entiende el tema? ¿Me están poniendo atención? ¿Hay alguien aquí todavía en clase? Es decir, cuando yo pregunto para comenzar una comunicación con el receptor, o cuando llego a algún lugar y digo buenas tardes a todos, yo estoy comenzando ese canal de comunicación. Entonces mi función es fática, porque es abrir la comunicación. Y por último, la función emotiva. Dice, cuando la lengua transmite estados emotivos o anímicos al emisor. Por ejemplo, si yo digo, estoy muy triste, qué pena siento, qué feliz estoy. Entonces, cuando yo expreso mis emociones
pues valga la redundancia, la función del lenguaje es la emotiva. Pueden ser que yo tenga un sentimiento de alegría, puede ser que yo tenga un sentimiento de enojo, es decir, siempre que exprese yo cualquier emoción, sea positiva o negativa, estoy hablando de una función emotiva. Pregunto, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Ok? No, si no hay dudas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el tema que vimos. Déjenme que cargue tantito la diapositiva. Voy a hacerla más pequeña porque está, que tiene que ver mucho con el tema que vimos la clase, una de las clases pasadas, que es las estrategias de comprensión lectora. En la diapositiva no viene como tal, pero acuérdense que nosotros cuando realizamos un proceso de comprensión lectora, tenemos 3 momentos que son base: la prelectura, la lectura y la poslectura. ¿Alguien recuerda o me quiere compartir qué hacemos en la prelectura? ¿Alguien que se acuerde o que tenga ya a la mano sus apuntes y me quiera compartir qué entendió de esta primera fase del proceso de comprensión lectora que denominamos prelectura? Ok, Paula dice, analizamos el título, ok, porque a partir de ella podemos hacer una lectura predictiva. ¿Qué más hacemos en esta prelectura? Aparte de checar el título para ver si el tema es de mi interés. Ok, acuérdense, jóvenes, que nosotros cuando hablábamos de la prelectura, hablamos de esta parte en donde yo reviso, como decía su compañera, reviso cuál es el título para poder hacer una lectura predictiva de qué creo que va a tratar el texto, si el texto es de mi interés, si es lo que estoy buscando a lo mejor para la investigación que me solicitaron. Y también checo las imágenes, checo la estructura del texto, ¿sale? Y a partir de eso me doy una idea. Luego, ya que hice esta revisión general de los textos en la prelectura, voy a la parte que ustedes ven en la diapositiva, está la interpretativa, que es cuando yo voy a leer el texto. Y dentro de la lectura de este texto trato de comprenderlo, identifico las ideas principales y comprendo realmente cuál fue el mensaje que me quiso transmitir el escritor al redactar dicho texto. Y en la última, que es la que nosotros conocemos o las que yo les mencioné como la postlectura, es decir, ya leí el texto, ya comprendí de qué trata, entonces a partir de estas ideas principales que yo ya extraje del número 1, voy a reflexionar, voy a evaluar. Acuérdense que yo les decía que no porque un texto esté en un libro quiere decir que es la verdad absoluta. Cuando uno realmente lee un texto, establece una comunicación con el autor y te das el permiso de poner en tela de juicio si lo que él te está diciendo es verdad o le exageró o le falta información o crees que carece de veracidad. Y a partir de eso también tú puedes generar tus propias ideas y, ¿por qué no, otro texto en donde continúes el análisis del escritor que estás checando? Entonces, aquí lo importante es que tú recuerdes que tenemos 3 momentos: la prelectura, checo en general el texto; la lectura, que es cuando identifico las ideas principales; y la postlectura, que es cuando reflexiono y analizo y evalúo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda sobre esta parte de lo que son las estrategias de comprensión lectora? ¿Ok? Entonces, pasamos con la siguiente diapositiva. Permítanme tantito. Recuerden que todos estos temas nosotros ya los vimos. Ya me fui muy abajo.
Viene un tema en cuestión de ortografía que nosotros también ya revisamos, que es esta parte de las reglas de acentuación. Aquí en este esquema que yo les estoy proyectando solamente vienen las reglas de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Pero yo les voy a hablar un poquito de todos estos pasos que yo les decía que ustedes deberían de seguir al realizar el proceso de acentuación. Acuérdense que primero ustedes tuvieron que haber conocido cuáles son las vocales abiertas y las vocales cerradas. Que las vocales abiertas son estas que yo al pronunciarlas, pues abro un poquito más la mandíbula de mi boca para hacer esa pronunciación, como lo es la A, la O y la E. ¿Sale? Y las vocales cerradas, que son la I y la U. ¿Por qué? Porque mi boca o mis labios se cierran un poco cuando las voy a pronunciar. Y yo les decía que dos vocales débiles se juntan, una vocal fuerte y una débil se juntan, y dos vocales fuertes se separan. Hablábamos de los pasos que debemos de seguir nosotros para poder llegar a acentuar una palabra. Dentro de esos pasos, yo les decía que el primero era que tú separaras tu palabra en sílabas y posteriormente, ya que lo tienes separado en sílabas, identificaras si cuál era la sílaba tónica de esa palabra, recordando que la sílaba tónica es aquella que tiene mayor tono cuando yo la pronuncio. Si yo, por ejemplo, trato de dividir en sílabas la palabra alcancía, entonces va a quedar alcancía. Si yo quiero identificar la sílaba tónica, voy a decir alcancía. ¿Cuál es la sílaba tónica? Cía. ¿Sale? Entonces es una palabra aguda y se acentúa porque termina en una vocal. Acuérdense que tenemos, ya que separamos nuestra palabra en sílaba e identificamos la sílaba tónica, nosotros tenemos que checar a qué tipo de palabra pertenece, sea una palabra aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Y acuérdense que las agudas tienen su sílaba tónica en la última sílaba y se acentúan cuando terminan en N, S o vocal, que las graves tienen su sílaba tónica en la penúltima y que se acentúan cuando no terminan en N, S o vocal. Las esdrújulas tienen su sílaba tónica en la antepenúltima y se acentúan siempre. Las sobreesdrújulas, su sílaba tónica en la anterior a la antepenúltima y también se acentúan siempre. Y bueno, aquí, pues obviamente yo les decía que esto de acentuar palabras no se nos va a dar de un día a otro, que el truco aquí está en repasar y en repasar el tema una y otra vez, pero no solamente aprenderme la teoría, sino practicando, haciendo un listado de palabras, dividiéndolas, tratando de checar qué tipo de palabra es y demás. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, maestra. Ok. Y posteriormente viene un tema que tiene que ver también con la parte ortográfica, cuando nosotros redactamos oraciones o cuando redactamos un texto, que es el uso de los diferentes signos de puntuación. Entonces vamos a comenzar con el punto, el que me indica una pausa al final de un enunciado. Después de un punto, la primera palabra siempre se va a escribir con mayúscula. Eso es el punto final, ¿sale? También me habla del punto y seguido, que me sirve para separar enunciados que había sobre un mismo aspecto y que generalmente se encuentra dentro de un mismo párrafo. Y después del punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Y el punto y aparte, que se utiliza para separar en párrafos las ideas diferentes sobre un mismo tema. Y el punto también lo podemos ocupar cuando voy a realizar o voy a escribir alguna abreviatura. Entonces, aquí están los diferentes usos que yo les puedo dar al punto, punto final, punto y seguido, punto y aparte, o cuando lo voy a utilizar en una abreviatura. El punto y coma es
¿Cómo se los podría explicar? Es una pausa que tú haces en tu texto, pero por lo general es cuando ya hiciste un enlistado de cosas y vas a cambiar a otro tema o vas a acabar ese listado, entonces pones punto y coma. No le estás dando punto final porque no has terminado de hablar sobre el tema, pero es como si hicieras un pequeño cambio mínimo de la temática. Es cuando utilizamos el punto y coma. No es ni una pausa pequeña como la coma, pero tampoco es un punto grande como el punto final o el punto y aparte. Todavía vas a continuar hablando de ese tema, pero a lo mejor desde otra perspectiva. Paso a la siguiente diapositiva. Espérame tantito. Aquí viene el punto y coma, que es del que me preguntaba, que es cuando se indica una pausa intermedia entre el punto y la coma, es decir, no es tan grande como el punto, pero tampoco es tan breve como la coma. La coma se va a utilizar para realizar una breve pausa, o también, como yo les decía la otra vez, cuando estoy enumerando diferentes elementos. Por ejemplo, fui a la tienda y compré pan, coma, chocolate, coma, huevo, coma, azúcar y leche. Entonces, estoy separando estos elementos con el uso de la coma y al final ya voy a utilizar una conjunción. Puede ser una I, una E o una U, dependiendo, ¿sale? Y para cerrar frases, oraciones explicativas aclaratorias, pero también voy a utilizar la coma. Por ejemplo, María, coma, siempre contribuyó en nuestra casa, coma, por tal motivo, fue siempre bien recibida. Estoy haciendo una aclaración y esa aclaración va a ir entre comas para que el lector pueda identificar de quién estoy hablando, qué aclaración estoy haciendo y cuál sería la consecuencia. Bien, vamos a la siguiente parte, que son los prototipos textuales, que aquí tienen que ver mucho con los tipos de textos que yo puedo realizar, ¿sale? Que, por ejemplo, los narrativos, pues son aquellos que me cuentan un relato, una historia. Los descriptivos, valga la redundancia, los que me describen o me brindan las características de un objeto, de una persona, de una situación, de un animal. Los expositivos, que son los que presentan de manera sistematizada ciertos hechos o ciertos datos, ¿vale? Los argumentativos, pues obviamente los que me ayudan a razonar, que eso tiene que ver mucho, por ejemplo, en los textos expositivos, cuando veíamos los documentos informativos o expositivos, y en los argumentativos nosotros podemos poner como un ejemplo el ensayo, que fue un tipo de documento que también vimos. ¿Por qué son argumentativos? Porque acuérdense que en el ensayo se toma una postura y obviamente se van dando argumentos que hagan válida esa postura. Y los diálogos, ¿dónde los podemos encontrar? Pues en los guiones teatrales, en las obras en donde se establece una conversación entre dos personas, también, por ejemplo, en un guión radiofónico donde están poniendo, escribiendo qué va a decir cada locutor, también se establece un diálogo como tal. Esos son los tipos de texto que yo puedo encontrar dentro de los prototipos textuales más representativos. Narraciones que me cuentan una historia, aquellos que me describen, aquellos que me informan, aquellos que me argumentan o toman una postura y otros que presentan diálogos o interlocuciones. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Vamos bien, maestra. Ok. Paso a la siguiente diapositiva, que son los textos expositivos. Estos nosotros los vimos hace una y recuerden que los textos expositivos, como yo les decía, su principal finalidad es informar, su lenguaje va a ser objetivo y preciso. Lo puedo encontrar estos textos en un manual, en un folleto informativo, a lo mejor sobre alguna enfermedad que esté saliendo, sobre alguna situación social que tenga que estar enterada,
en reportajes, en infografías y en biografías. Aquí predomina la descripción de los hechos y o objetos o artefactos. No emite opiniones. Acuérdense que un texto expositivo siempre va a ser objetivo porque solo me interesa informar, no dar a conocer mi punto de vista. Y también lo pueden encontrar en artículos científicos, de información, de investigación, etcétera. Creo que ese tema es uno de los más fáciles que vimos. Vimos cuál era su estructura, que es una introducción, el desarrollo y obviamente la conclusión. Vamos con el siguiente tema, que son la estructura de los textos expositivos, y como yo les decía, se conforma de una introducción, que es donde doy a conocer cuál es el tema, por qué el tema es importante, un desarrollo donde ya abierto toda la información que yo investigué en un orden que puede ser de lo más importante a lo menos importante, o de lo menos importante a lo más importante, y por último doy una conclusión, es decir, a partir de toda esta información, a qué punto llegué yo o a qué conclusión llego sobre el tema que estoy trabajando. Acuérdense que los textos expositivos tocan información que sea relevante para la sociedad, información que sea importante. ¿Por qué? Porque mi objetivo de un texto expositivo es informar, es comunicar, y la gente no va a leer algo que no sea de interés social, o muy poca gente lo puede leer. Entonces, una de las partes importantes de los textos expositivos, pues es que deben de ser de interés general. Y por último, en nuestras diapositivas tenemos lo que es un ensayo, que como ustedes ya habían visto junto conmigo, el ensayo es un texto argumentativo en donde se trata de convencer al lector de que la postura o el punto de vista que yo estoy abordando sobre un tema es el adecuado, y sus partes son la introducción, el desarrollo, donde vierto todos los argumentos, la conclusión al punto en el que llevo, y pues es bien importante que yo hasta el último del ensayo ponga cuáles son las referencias bibliográficas que consulté para que mi texto adquiera seriedad, ¿sale? Que es decir, que tenga una validez oficial, que se vea como un texto serio, formal, asertivo, que pueda ser creíble los argumentos que yo estoy dando, porque cuando yo hago mi referencia bibliográfica estoy diciendo que los argumentos no me los inventé, hay una investigación que tengo de fondo. Y aquí veíamos también que los argumentos que yo puedo dar en el texto expositivo, pues pueden ser datos, ¿sale? Que siempre se refieren a porcentajes, a números, a cantidades, pueden ser hechos que hacen referencia a un suceso real, o pueden ser citas de autoridades en el tema. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo, por ejemplo, estoy hablando sobre, vamos a imaginar, estoy haciendo un ensayo sobre la bipolaridad, que es un tema psicológico, y entonces comienzo a citar psicólogos reconocidos que han estudiado a profundidad el tema, entonces estoy haciendo citas textuales de autoridades. Entonces, todo eso me va a servir a mí como argumento para que mi ensayo adquiera validez. Y bueno, hasta aquí, jóvenes, nosotros terminamos nuestro repaso. Ahora viene lo interesante. Les voy a poner la liga de una página donde ustedes van a entrar y van a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Algunas preguntas son de opción de falso y verdadero, vienen en inglés, dice true y false. Ya saben ustedes que falso obviamente es falso y true es verdadero. Entonces ustedes van a ir seleccionando, son algunas, no todas las preguntas. Y en otras solamente es opción múltiple. Una vez que ustedes acaben de aplicar ese examen, les va a salir un porcentaje que ustedes obtuvieron, ¿vale? Ahorita les voy a pegar el link, ¿vale? Ese puntaje que les salga, envíenmelo por favor al grupo de WhatsApp. Me interesa ver cuánto sacan en la prueba, ¿sale? Para ver si tengo que repasar todavía algunos temas o ustedes ya dominan los temas. Mándenlo al grupo, no me lo envíen de manera personal, ¿sale? Entonces, ahí pueden entrar a la liga, no se salgan de la sesión, pueden entrar a la liga
y ahorita me comenta cuánto es el porcentaje que obtuvieron. Les voy a mandar una captura de pantalla al grupo para que ustedes puedan ver más o menos cómo sale cuando terminas el puntaje. Solito te arroja el puntaje, no tienes tú que moverle nada. Ahí les envié en el grupo de WhatsApp qué es lo que les sale al último. Por ejemplo, en esta prueba que realizaron del simulador, sacaron 85%. Y vienen los temas que nosotros hemos estado viendo en todas estas semanas. ¿Tenemos alguna duda? Solamente le van a dar doble clic al enlace que ya les envié y los va a llevar directo a la liga. Sí, Daria, adelante. Maestra, ¿dónde envió para contestar? No tienes, o sea, tú vas a ir contestando dentro de la misma aplicación y cuando finalizas ya te arroja el porcentaje. Ese porcentaje que les arroje es lo que quiero que me suban al grupo. Le pueden tomar un screenshot o una foto si lo están haciendo en la computadora y me lo envían. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna otra duda? Ok, si no tienen dudas, voy a apagar mi micrófono, pero aquí yo continúo, ¿sale? Una vez que ustedes terminen, me dicen, ya terminé, ¿sale? Ok, María, adelante. ¿Me podría explicar nuevamente cómo vamos a ingresar a la página, por favor? Sí, yo les acabo de enviar en el chat aquí de la aplicación de Meet la liga con la que ustedes van a entrar. Tú solamente le vas a dar doble clic ahí y te va a mandar directo a la página donde vas a realizar tu prueba. Ojo, esta prueba no cuenta para su evaluación en cuestiones académicas. ¿A qué me refiero? No les voy a asignar una calificación con eso. Solamente es como un ensayo para que ustedes tengan la oportunidad de hacer un ensayo de los conocimientos que han adquirido. Ya está ahí el link, se los pegué otra vez. Les voy a enviar también a los grupos el link por si no pueden accesar. Desde aquí se los voy a mandar a los grupos y de ahí también pueden accesar. Voy a apagar tantito mi micrófono, pero si alguien tiene dudas, levanta su manita o me puede escribir en el chat. ¿Alguien ya pudo ingresar?
Joana, si gustas, puedes salir de la sesión. Intenta ingresar estando solamente con el link que ya envié al grupo y ahora te vuelves a conectar. Les estoy proyectando cómo se ve el simulador al que ustedes entraron, por si alguien tiene dificultades. Tienes que darle al cuadrito verde y ya de ahí tú vas a ir contestando cada una de las preguntas. Y al terminar todas tus preguntas, en automático te va a arrojar el resultado, el puntaje que tú obtuviste. No me interesa tanto que saques 10. Quiero ver realmente lo que aprendiste para yo ver cómo voy a planear mis últimas 2 clases para repasar estos temas, o si puedo pasar ya a los últimos temas que tenemos, ¿sale? Avísenme por favor en cuanto terminen y mándenme la captura del porcentaje que obtuvieron, por favor. Sí, Joana, te comentaba que a lo mejor te sería más factible si sales de la sesión y lo intentas solamente con el link que les envía al chat, al grupo de WhatsApp, perdón, y ya una vez que acabes tu prueba, ya te vuelves a conectar a la clase, no hay problema.
Ok, ya uno de sus, ya están mandando algunos sus capturas, ¿sale? Y así conforme van terminando, me gustaría que en el chat de aquí, de la plataforma de Meet, si alguien ya terminó, me fuera comentando escrito cuáles fueron los temas que más se les dificultaron. Las funciones del lenguaje, el proceso comunicativo, el ensayo, los textos expositivos, qué temas se les dificultaron ya a la hora de querer resolver el proceso de lectura. Pregunto, jóvenes, ¿hasta este momento tenemos alguna duda? Ok, Paola, creo que no te dio resultado, no te preocupes, ahorita ya deja la página así y ya más al ratito o el día de mañana puedes volver a intentar entrar al link, todo se va a quedar en el chat y vuelves a hacer tu prueba, ¿sale? Recuerden que esto no es una calificación que vaya a tener que ver con sus resultados finales, solamente es una oportunidad de hacer una prueba sobre el tema, ¿sale? Ok, jóvenes, pues
Vamos a ver algo sobre el tema para poder entender mejor. Sí, vamos, por eso les decía yo que ustedes me pueden escribir en los grupos de WhatsApp, ahorita ya que termine la sesión, háganme díganme cuál fue el tema que más se les complicó o cuál es el tema al que menos entienden para que yo pueda preparar la clase del día de mañana y reforzar estos conocimientos. Ustedes ya pudieron ver que es diferente cuando yo solamente les hablo de la teoría a cuando ya se enfrentan a una prueba escrita. ¿Por qué? Porque yo les presento solamente la teoría y en la prueba escrita les piden que lo pongan a la práctica. Entonces, esto obviamente es para que ustedes dimensionen la prueba que van a presentar y obviamente repasemos todavía más los temas y les digo, escríbanme cuáles son los temas que se les dificultaron en el WhatsApp de los grupos y mañana les damos otro repaso. Y si no hay dudas o algún otro comentario, con esto concluyo la sesión del día de hoy. No hay que entristecerse por los resultados porque estamos en un proceso, ¿sale? Y ya vimos dónde estamos fallando, todavía tenemos tiempo. Entonces, a partir de esto, pues vamos a repasar más, vamos a estudiar más. Si no hay alguna otra duda, que tengan muy bonita noche. Si todavía no han hecho su prueba, pues espero sus resultados. Y obviamente las personas que van a ver la clase hasta mañana, pues igual pueden hacer su prueba, enviarme los resultados para que también ellos tengan la oportunidad de corroborar. Entonces sería todo, que tengan muy bonita noche y nos vemos el día de mañana. Acuérdense que mañana hay clase.